Llegó Carlito, llegó Lumeri. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Oye, Lumeri. me siento atemorizada con tanto hombre en esta reunión. Pero es la única mujer. Lo que corremos peligro somos nosotros. Mira. Tranquila, Luzmedi, lo mismo digo yo en los comités de división. Me siento atemorizado con tanta mujer en la reunión. Bueno, para mí es un placer presentarles el coloquio el día de hoy. Tenemos al profesor Álvaro González que va a mostrarnos entonces sus avances en el doctorado previo a su defensa. Alvarito, el público es tuyo. Muchas gracias por mostrarnos tu investigación acá. Gracias, Pipe. Bien, cordial saludo. ¿Sí se ve la diapositiva? ¿Escuchan bien? Sí, adelante. Bien, gracias por su presencia. Durante mi presentación les estaré mostrando los resultados obtenidos durante mi investigación doctoral. Fundamentalmente, es un estudio teórico de nuevos materiales bidimensionales basado en elementos del grupo 3,5, fundamentalmente arsenuro de galio, arsenuro de boro y arsenuro de indio. Es una colaboración con la Universidad del Norte y la Universidad de Amberes, mis supervisores, doctor William López de la Universidad del Norte, doctores François Peters y Milora Milosevic de la Universidad de Antwerp. Gracias por su apoyo. Inicialmente, les estaremos mostrando qué nos motivó a realizar este proyecto, igual como la principal problemática en los materiales bidimensionales, nuestras propuestas y retos. Posteriormente les mostraré nuestros resultados, 4 principales resultados. El primer resultado está focalizado en la optimización de los materiales pristinos o puros. Posteriormente, cómo se modifican las propiedades del arsenuro de galio cuando colocamos una monocapa de grafeno. Y seguidamente, cómo se modifican estas propiedades del arsenuro de galio cuando absorbemos hidrógeno y un metal de transición. Y finalmente, nuestras conclusiones y perspectivas. Motivación. Durante la última década ha aparecido unos super materiales, son materiales bidimensionales por sus asombrosas propiedades físicas. Más exactamente, el interés de la comunidad científica inició en el 2010 cuando 2 científicos rusos, Andrei Geim y Konstantin Novoselov, obtuvieron el premio Nobel por estudiar en el 2004 el grafeno y aislarlo experimentalmente a temperatura ambiente. Cuando estos materiales bidimensionales se combinan con el grafeno, adquieren potenciales aplicaciones en la industria, como por ejemplo tinta conductora, sensores químicos, diodos emisores de luz, materiales inteligentes para aplicación en medios de transporte o la medicina, almacenamiento de energía, celdas solares, baterías de litio, para los celulares, pantallas táctiles, flexibles, transparentes, ultradelgadas y transistores de alta velocidad. Pero la pregunta que surge es, ¿de dónde vienen estas super propiedades de estos materiales bidimensionales como el grafeno? Para entender esto, tenemos que recordar que el grafeno está conformado por átomos de carbono. El carbono tiene 6 electrones. En su configuración electrónica en el estado base es 1s2, 2s2, 2px, 2py. Cuando se excita este átomo, un electrón del orbital 2s llena este orbital que está aquí, 2pz. Cuando colocamos otro carbón cerca, vamos a ver que este electrón que está aquí, 2s, hibridiza con el 2px y 2py, formando 3 hibridaciones sp2, como observamos aquí. Aquí observamos los enlaces sueltos 2pz. Vemos aquí la red de Bravais, el grafeno es hexagonal. Vemos aquí, esta es la constante de red. El grafeno posee 2 subredes equivalentes A y B. Vemos aquí las propiedades electrónicas del grafeno. Para eso tenemos que hacer un gráfico de bandas, energía en función de los caminos de alta simetría, en los caminos de irreducible de Brillat. Vemos aquí M, gamma, K y M. Si hacemos un zoom aquí en el punto K, observamos estas bandas cerca al nivel de Fermi, que son líneas rectas. Físicamente nos indica que estos electrones se comportan como fermiones sin masa, lo que le da sus propiedades relativistas y su alta velocidad. Vemos aquí en 3D el cono de Dirac, que nos indica que el grafeno es un semimetal.
Bien, sabemos que todos estos superhéroes poseen una debilidad. Superman, la kriptonita. ¿Cuál es la debilidad del grafeno? Bueno, la debilidad es que no posee un backup, lo cual dificulta, es un problema cuando se crean transistores para aplicaciones en la electrónica. Surge entonces un primer interrogante. ¿Es posible crear materiales bidimensionales con un gap? Un segundo interrogante ¿es posible modificar, por ejemplo, un material como el grafeno que no tiene gap, crearle un gap? Por lo tanto, es necesario buscar nuevos materiales bidimensionales para resolver esta problemática. Nuestra propuesta se basa fundamentalmente en proponer materiales bidimensionales formados por elementos del grupo 3,5. Nosotros nos basamos porque estos elementos del grupo 3,5 en 3D tienen potenciales aplicaciones en la optoelectrónica. Por ejemplo, en el 2014, 3 científicos japoneses, utilizando el nitruro de galio, un elemento del grupo 3,5, descubrieron el LED azul, que al combinarlo con el verde y el rojo, tenemos el LED de luz blanca, el cual es mucho más amigable con el medio ambiente y mucho más eficiente. Surge aquí otro interrogante. ¿Será posible que estos materiales bidimensionales formados por elementos del grupo 3D sean estables dinámica y mecánicamente? Ahora, ¿cómo serán sus propiedades comparadas con los materiales en 3D? Con respecto a la segunda pregunta, si es posible que un material, por ejemplo, como el grafeno, que no tiene gap, crear un gap de diferentes formas. Una forma es colocarle una monocapa, ya sea del mismo material o de otro material, separar esas capas o acercarlas, aplicarle tensión. Podemos también colocándole una impureza, un artículo del profesor Rafael González, en el cual el nitruro de galio, un material bidimensional, semiconductor, al colocarle hidrógeno, se convierte en magnético. Vemos también otro material del grupo 3,5, el nitruro de boro, al colocarle, absorber metales de transición, se convierte en magnético. ¿Cuál es nuestra propuesta? Bueno, diseñar y estudiar nuevos materiales bidimensionales basados en elementos del grupo 3,5, fundamentalmente arsenuro de boro, arsenuro de galio y arsenuro de indio. Vemos aquí la celda unitaria del arsenuro de galio. Y posteriormente, crear heteroestructura y buscar modificar esas propiedades de este material para buscar aplicaciones en la optoelectrónica o en la magnetoelectrónica. Nuestros retos, 4 retos fundamentales. El primer reto es diseñar la geometría, porque no existía en ese momento. Luego mirar la estabilidad dinámica, la estabilidad mecánica y optimizar nuestro sistema y estudiar las propiedades estructurales, mecánicas y electrónicas. Posteriormente vamos a mirar, un segundo reto es cómo se modifican estas propiedades, por ejemplo, al colocarle una capa de grafeno, al absorber hidrógeno o absorber metales de transición. Nosotros usamos para nuestro estudio la teoría del funcional de densidad, del inglés Density Functional Theory. Esta teoría resuelve un problema mecánico cuántico de muchos cuerpos utilizando la densidad electrónica del estado base. Es decir, que si yo tengo la densidad electrónica de mi sistema, puedo hallar todas estas propiedades que estoy buscando aquí, ¿no? Esta teoría se fundamenta en 2 teoremas de 1964, Hongen y Kohn, y en 1965 por Kohn-Sham. Vemos que en 1998 Walter Kohn ganó el Premio Nobel de Química por el desarrollo de esta teoría. Nosotros vamos a utilizar para los cálculos computacionales el BAS, Vienna Ab Initio Simulation Package. Nuestros resultados. Inicialmente decidimos optimizar nuestra estructura pristine, pura, y mirar la estabilidad dinámica mecánica y estudiar sus propiedades electrónicas. Estos resultados fueron publicados en el 2018 en la revista Computational Materials Science. Entonces, el primer paso de nuestra investigación es construir la geometría. ¿Cómo la construimos? Vemos aquí esta la geometría hexagonal de nuestro sistema. La construimos de la celda unitaria, es una red de Bravais en 3D cúbica centrada en las caras, para el arsenuro de galio, el arsenuro de boro y el arsenuro de indio, ¿no? Si nosotros cogemos el plano 1,1, como vemos aquí, está en azul, y tomamos estos átomos, esto que está en la esquina y estos que están centrados en las caras, tengo una geometría hexagonal. Y tomamos el galio, estos son los galios en azul y los rojos es el arsénico. Vemos aquí, se forma la celda unitaria con un pequeño buckling, es decir, el galio y el arsenuro están en planos diferentes. La constante de red es 4.05 angstrom. Quisimos estudiar luego la estabilidad dinámica, será dinámicamente estable en nuestro sistema. Para eso hicimos las gráficas de fonones,
Es una gráfica de frecuencia en función de los caminos de alta simetría. Para resaltar aquí es en gamma. Si nosotros miramos las ramas vibracionales en gamma, son positivas, no hay frecuencia negativa, lo cual nos indica que nuestro sistema es estable. Vemos 6 ramas vibracionales, 3 acústicas y 3 ópticas, de acuerdo a cómo vibren estos átomos, ya sea en la dirección de la perturbación o perpendicular a ella, o en el plano o fuera del plano, se pueden clasificar, por ejemplo, esta primera que vemos aquí, acústica, transversal, fuera del plano, y esta óptica longitudinal en el plano. Posteriormente quisimos estudiar sus propiedades estructurales, electrónicas y mecánicas. Vemos aquí en esta tabla, a la izquierda, la información para el arsenuro de boro, el arsenuro de galio, el arsenuro de indio, y aquí cada uno de los valores o las magnitudes físicas que vamos a estudiar. Para resaltar en cuanto a las propiedades estructurales es que a medida que bajamos en la tabla periódica, vemos que la constante de red incrementa. Observamos igualmente que el arsenuro de boro es planar, no presenta buckling, pero el arsenuro de galio y el arsenuro de indio sí presentan un buckling. Este buckling va incrementando a medida que bajamos en la tabla periódica, al igual que la distancia de enlaces. La energía de cohesión va disminuyendo. Vemos que hay una transferencia de carga del catión al anión, y esa transferencia de carga aumenta a medida que bajamos en la tabla periódica. Con respecto a las propiedades mecánicas, calculamos la razón de Poisson, el módulo de Young, el módulo planar en 2D y el módulo de Shear. La razón de Poisson nos indica la plasticidad del material. El módulo de Young, el módulo planar y el módulo de Shear nos indican la resistencia a un material a ser estirado o a romperse. Vemos aquí que nos indican nuestros resultados, que a medida que bajamos en la tabla periódica, el material se vuelve, presenta mayor plasticidad. Y las propiedades mecánicas, esa resistencia a la ruptura, van disminuyendo. Vemos que el arsenuro de boro, que es planar, posee la menor plasticidad y mejores propiedades mecánicas que las componentes. Con respecto a las propiedades electrónicas, vemos aquí un análisis de bandas. Observamos, recuerden que inicialmente les dije que una de nuestras propuestas era mirar si estos materiales en 2D eran semiconductores, pues la respuesta es que sí. El arsenuro de boro, el arsenuro de galio y el arsenuro de indio son semiconductores. Pero interesante es que las propiedades semiconductoras de ellos son diferentes al material 3D de donde se obtuvieron. Por ejemplo, el arsenuro de boro es un semiconductor KK en 2D, pero en 3D es indirecto. Aquí es directo y es indirecto gamma delta. Vemos que el galio, arsenuro de galio, es indirecto gamma K en 2D, pero en 3D es directo gamma gamma. Y vemos que el arsenuro de indio, tanto en 3D como en 2D, es directo gamma gamma. Aquí presentamos, bueno, el arsenuro de galio se encuentra, el gap se encuentra en el espectro electromagnético del rojo, y el arsenuro de boro y el arsenuro de indio en el infrarrojo. Presentamos la densidad de estado, la proyección de esos orbitales, y vemos que los colores nos indican la contribución de los orbitales S, P y D y su hibridación. ¿Qué resaltamos aquí? Bueno, resaltamos que a medida que vamos, por ejemplo, sabemos que el arsenuro de boro es planar, y a medida que vamos al arsenuro de galio, el arsenuro de indio, esas hibridaciones SP2 se convierten en SP3 y hace que el material sea más iónico, ¿sí? Y vaya presentando una tendencia a la plasticidad. Entonces, hasta el momento hemos presentado que tenemos unos materiales 2D formados por elementos del grupo 3,5 que son estables y que son semiconductores además. Quisimos estudiar el efecto de las multicapas. Para eso creamos 2 capas, 3 capas y 4 capas. Para eso utilizamos 5 configuraciones. Una configuración AA, donde colocamos catión sobre catión y anión sobre anión. Una configuración AB, donde colocamos cationes sobre aniones. Una configuración AC y AD, donde los extremos tienen cationes y aniones, y en el centro el contrario, ¿no? Y una configuración AC que en los extremos tiene catión sobre anión y en el centro catión y anión. Hicimos mirar la energía de cohesión, hicimos para ver nuestros sistemas cuál de esas configuraciones prefería. Y bueno, vemos aquí de mayor estabilidad, menor estabilidad. Observamos que ninguna de ellas prefiere la configuración AA. Vamos, aquí son cationes sobre cationes y aniones sobre aniones. Hay una repulsión iónica y no prefieren esta. El arsenuro de boro prefiere la AC y la AE, es metaestable. El arsenuro de galio y el arsenuro de indio prefieren la configuración AB.
Con respecto a las propiedades electrónicas de estas multicapas, observamos para resaltar que en dos capas, el material vuelve a tener las propiedades semiconductoras que tenía en 3D, pero al aumentar 3 y 4 capas, el material se vuelve semimetal o metal. Entonces vemos aquí cómo al crear una multicapa del mismo material, pues se modifican esas propiedades electrónicas. Comenté en la motivación que si nosotros colocábamos una capa sobre otra, ya sea del mismo material o de otro material, se modificaban esas propiedades electrónicas, ¿no? Vemos que al poner otra capa se modifican esas distancias interatómicas y las posiciones relativas de los átomos cambian, lo que cambian sus propiedades. Además, si yo le aplico tensión a mi sistema, esto va a romper la simetría espacial de mi sistema y hace que se modifiquen esas propiedades electrónicas. Estos resultados, bueno, motivados por esto, decidimos mirar el efecto de colocar una capa de grafeno, una monocapa de grafeno sobre arsenuro de galio, ¿no? En las propiedades estructurales, electrónica y estabilidad. Estos resultados fueron publicados en un artículo en el 2019 en la revista Journal of Physics Condensed Matter. Inicialmente construimos la geometría. Vemos aquí el grafeno es hexagonal, planar, tiene una constante de red de 2.46 angstrom. Vemos el arsenuro de galio que presenta un backlink, una constante de red de 4.05. Esta es una vista top, ¿verdad? Superior. ¿Qué observamos aquí? Que la constante de red del arsenuro de galio es mayor que la del grafeno, pues hay un mismatch casi mayor del 64%. Para reducir ese mismatch o esa diferencia, creamos una supercelda de grafeno 5x5x1 en grafeno y 3x3x1 galio arsenuro. Colocamos grafeno sobre arsenuro de galio y el mismatch se reduce en 1.22%. Luego cogimos y relajamos esas posiciones y la distancia de equilibrio entre el grafeno y el arsenuro de galio fue de 3.47. Aproximadamente está en el mismo orden de la distancia grafeno-grafeno en el grafito, que es 3.35 angstrom. Vemos además, cuando hicimos esa relajación, que la constante de red del grafeno se reduce 0.25% y la constante de red del arsenuro de galio incrementa 1.2%, lo cual reduce este mismatch después a 0.39%. Igualmente, hicimos un estudio de la estabilidad dinámica a través de los fonones para resaltar que las frecuencias en gamma son positivas y nuestro sistema es estable dinámicamente. Igualmente, quisimos estudiar las propiedades electrónicas, es decir, si coloco el grafeno sobre el arsenuro de galio, quiero ver cuáles las bandas de mi nuevo sistema y cómo se modifican las de grafeno y arsenuro de galio. Vemos aquí estas líneas que están en verde, representan los orbitales 2pz del grafeno. Estas que están en marrón representan los orbitales sp del arsenuro de galio. Observamos aquí, si hacemos un zoom en K, vemos que se abre el gap, 5 mileelectronvoltios del grafeno, en cuanto que el arsenuro de galio presenta un gap de 0.72 mileelectronvoltios y es directo gamma-gamma. ¿Qué resaltamos aquí? Bueno, si coloco grafeno sobre el arsenuro de galio, veo que se modifican las propiedades electrónicas, se abre un gap en el grafeno y se modifica la naturaleza semiconductora del arsenuro de galio, que era lo que buscábamos, ¿no? Vemos aquí una tabla donde nos muestran las propiedades estructurales y electrónicas que mencioné anteriormente en la gráfica. Vamos a concentrarnos en las propiedades mecánicas. Aquí observamos en esta tabla, del lado izquierdo, observamos el grafeno, el arsenuro de galio, pristine, y la bicapa, grafeno sobre arsenuro de galio. Vamos a concentrarnos en el módulo, en la razón de Poisson, en el módulo de Young, en el módulo planar 2D y en el módulo de Shear. Comparemos, por ejemplo, grafeno y arsenuro de galio. Vemos que el arsenuro de galio tiene una razón de Poisson de 0.32 y el grafeno 0.18. Esto nos indica la mayor plasticidad del arsenuro de galio con respecto al grafeno. Con respecto a estas propiedades mecánicas que mencionamos anteriormente, vemos que estos valores son menores para el arsenuro de galio que para el grafeno, lo cual nos indica que es un material, el arsenuro de galio es menos resistente a la ruptura, ¿sí? Y presenta mayor plasticidad. Lo interesante de nuestros resultados es que cuando colocamos grafeno sobre arsenuro de galio, observamos la razón de Poisson es el mismo valor de la del grafeno y estas propiedades mecánicas
son mayores que las que tenía el grafeno. Vemos aquí 341.7, 372 y así sucesivamente, lo que nos indica que nuestro material es un material con la misma plasticidad que el grafeno, pero mucho más resistente a ser estirado y a la ruptura. Tenemos un super material aquí, ¿no? Entonces vemos cómo al colocar la capa grafeno sobre arsenuro de galio, modificamos esas propiedades mecánicas, incrementan, mejoran. Quisimos luego estudiar el efecto de aplicar tensión a nuestro sistema para mirar cómo se modificaban las propiedades electrónicas. Inicialmente, tomamos las dos capas, las relajamos, hallamos su distancia de equilibrio y luego las alejamos 2, 4 y 6% de ese valor de equilibrio. Y posteriormente las comprimimos 2, 4 y 6% de ese valor de equilibrio. Posteriormente, aplicamos una tensión simétrica en los ejes de nuestra bicapa y posteriormente una tensión asimétrica, es decir, cogimos uno de los ejes y lo estiramos. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Aquí presentamos del lado izquierdo para cuando las separamos y aquí del lado derecho cuando las comprimimos. Vemos que, por ejemplo, el grafeno para 2, 4 y 6% se incrementa 26%, 68% y 68%, en cuanto que el arsenuro de galio incrementa 4,2%, 8,3% y 5,6%. Cuando las alejamos 2, 4 y 6%, el gap del grafeno se abre 46%, 88% y 4% respectivamente. En cambio que el arsenuro de galio mantiene el inicial 4.2, 8.3 y luego se reduce menos 6,9%. Cuando cogemos ahora los ejes de la monocapa, de la bicapa y le aplicamos tensión en las constantes de red, es una tensión simétrica. Observamos que el gap del grafeno no se modifica. No así para el arsenuro de galio, digamos, cuando las separamos, el arsenuro de galio se vuelve metálico y cuando las alejamos entre sí, aumenta el gap. Cuando aplicamos una tensión asimétrica, vemos aquí del lado izquierdo, cuando la tensión es 2, 4 y 6, el estiramiento mayor que la distancia de equilibrio, el gap en el grafeno incrementa 267 mileelectronvoltios, 541 mileelectronvoltios. Y aquí vemos que estas bandas del grafeno se van abajo. Cuando comprimimos 2, 4 y 6%, el gap incrementa 91 mileelectronvoltios, 248 mileelectronvoltios y 814 mileelectronvoltios. Este valor que obtuvimos aquí es mucho mayor que el que se obtiene cuando cogen grafeno solo y le aplican una tensión asimétrica. Se abre el gap en ese caso de 170 mileelectronvoltios, mucho más pequeño que este valor que obtuvimos. Para resaltar aquí es que cuando aplicamos tensión a la bicapa, modificamos esas propiedades electrónicas. En un artículo del 2016, Nature experimental, reportan la síntesis de un elemento, un material del grupo 3,5 con backlink, que es el nitruro de galio. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, lo pasivaron los enlaces sueltos de nitruro de galio con hidrógeno y luego lo empaquetaron en grafeno. También hay artículos que reportan que al colocar hidrógeno sobre un material modifica la distancia de enlace, la hibridación, modificando las propiedades electrónicas del sistema. Motivados por estos resultados, decidimos mirar el efecto de colocar hidrógeno sobre el arsenuro de galio. Estos resultados fueron publicados el año pasado, en 2020, en una revista IOP, Journal of Physics Condensed Matter. Iniciamos nuestro estudio, pues, construyendo la geometría de las configuraciones. Nosotros vamos a trabajar en 3 configuraciones: configuración Chair, configuración Boat y configuración zigzag. ¿Qué observamos en la gráfica? Vemos aquí la primera gráfica. Esta gráfica es la estructura hexagonal, la celda unitaria hexagonal para el arsenuro de galio pristine, puro, sin hidrógeno. Aquí, en esta configuración, colocamos hidrógeno, pero fíjense, uno a una cara y el otro a la otra cara, sobre el catión y sobre el anión. Esta configuración se llama Chair. Para las otras 2 configuraciones utilicé una celda unitaria rectangular. Esta es la Boat. Observen que hay 2 hidrógenos ahora de un lado de una cara y 2 del otro lado. Y para la zigzag vemos que hay 2 hidrógenos de esta cara y 2 hidrógenos de otra cara, pero lateralmente, ¿no?
Y aquí vemos los caminos de alta simetría para esta celda unitaria rectangular. Con respecto a la estabilidad dinámica, observamos que, bueno, esta es la pristine, arsenuro de galio puro, esta es la chair, vemos aquí Bode y CISAT, los fonones, vemos que en gamma, nuevamente, las frecuencias son positivas, lo que indica que nuestros sistemas son estables dinámicamente. Quisimos mirar ahora la estabilidad energética, estructurales y propiedades electrónicas. Vemos aquí, buscamos la energía de absorción y la energía de formación, lo cual nos indica que nuestro sistema es estable. Nuestro sistema prefiere la configuración zigzag primero, posteriormente la configuración chair y luego la configuración Bode, pero a una diferencia de 2 y 3 milielectronvoltios, lo cual nos indica que nuestro sistema es metaestable. Con respecto a las propiedades estructurales, quisiera regresarme aquí a esta figura para explicarlas. ¿Cómo construimos esta celda rectangular? Primero, el lado menor es la misma distancia que la constante de red del sistema por la geometría que tenemos aquí, y vemos que el lado mayor es 3 veces la distancia de enlace que está aquí. Si nosotros observamos los resultados, vemos que este enlace o esta distancia arsenuro-galio que está acá es diferente a esta que está aquí, arsenuro de galio. ¿Por qué? Vemos que sobre esto, para el catión anión, hay 2 hidrógenos que están del mismo lado, y sobre este lado los hidrógenos están en lados opuestos. Sabemos aquí que hay una repulsión iónica, estos son positivo y positivo, tienden a alejarse, incrementando esta distancia. Aquí están a ambos lados, lo que reduce la interacción electrostática. Esta distancia es menor que esta. Vemos también, si yo miro la distancia entre hidrógeno y arsénico, es menor que la distancia entre hidrógeno y galio. ¿Por qué? Bueno, el hidrógeno es positivo, el arsénico es positivo, electrostáticamente tienden a atraerse. En cambio, el galio y el hidrógeno son positivos, tienden a alejarse. Vemos entonces que al colocar hidrógeno modifica esas propiedades estructurales, modifica esas distancias de enlace. Vamos a ver que va a modificar las hibridaciones tipo sp3, sp2 tienden a ser sp3, lo que va a modificar sus propiedades electrónicas. Con respecto a las propiedades electrónicas, observamos aquí, vemos la estructura de banda. Inicialmente tenemos la pura, tenemos aquí chair, Bode y CISAT. El arsenuro de galio puro, sin hidrógeno, el gap se encuentra en el espectro electromagnético del rojo, es indirecto, gamma K. En la chair, fíjense que ahora el gap va a estar en el espectro electromagnético del azul y es directo, gamma gamma. En la Bode observamos que prefiere el violeta, gamma gamma, y vemos que en la zigzag es violeta, indirecto, gamma D. ¿Qué nos dicen estos colores? Bueno, estos colores nos hablan, como les mencioné anteriormente, los orbitales S, P, D y su hibridación. Vemos que a medida que al colocar hidrógeno, cambian esos enlaces sp3, se intensifican esos orbitales sp3, lo que hace que modifique las propiedades electrónicas de nuestro sistema. Esto tiene muchas aplicaciones en optoelectrónica. Podemos trabajar aquí, por ejemplo, para diodos emisores de luz, LEDs, en el rojo, en el azul, en el violeta, ¿verdad? Entonces, hemos visto cómo al colocar hidrógeno se modifican esas propiedades electrónicas del arsenuro de galio. En un artículo, en el 2017, recientemente, ¿no? Se halló experimentalmente la estabilidad ferromagnética en materiales bidimensionales. Igualmente, se han reportado estudios donde interacciones de Shaloshensky-Morilla crean en la estructura un magnetismo no colineal, ¿no? Decidimos entonces mirar el efecto de colocar metales de transición en nuestro sistema para ver cómo cambiaban esas propiedades estructurales, electrónicas de nuestro sistema y si se convertía en magnético. Nuestros resultados fueron reportados este año en la revista Journal of Physics Condensed Matter. O sea, inicialmente lo que hicimos fue construimos una supercelda 5x5x1 y colocamos un metal de transición en el centro del hexágono del centro de esta supercelda en una concentración de un 4% y utilizamos manganeso, cobalto, molibdeno y osmio como metales de transición. Aquí vemos una
esta es una vista desde arriba y esta es una vista lateral. Aquí hemos tomado el hexágono que está aquí en el centro, ¿no? Si nosotros miramos este que está aquí, no tiene metales de transición, esta geometría, pero los que están alrededor sí tienen metales de transición. Queremos comparar cómo se modifica el backlink, la distancia de enlace, y observamos que al colocar un metal de transición, el backlink incrementa y la distancia de enlace se modifican, son mayores. Ahora, con respecto a la posición sobre el plano galio-galio, los átomos que son más electropositivos, como el molibdeno y el manganeso, están sobre el plano galio-galio, en cambio que el cobalto se mantiene en el plano y el osmio queda entre el arsénico y el galio. Entonces vemos que de acuerdo al metal de transición, se van a modificar esas propiedades que tenemos aquí y vamos a ver que al modificar esa geometría tiene consecuencias ahora en las propiedades electrónicas del material. Vemos aquí la estabilidad energética y las propiedades magnéticas, la energía de la anisotropía magnética. Tenemos información aquí del arsenuro de galio puro, manganeso, cobalto, molibdeno y osmio. O sea, nuestro sistema con absorción de estos metales de transición, y aquí tenemos las propiedades físicas que calculamos. Vemos, por ejemplo, en cuanto a la energía, la estabilidad energética, utilizamos esta relación, vemos que entre más positivo sea el material, va a ser más estable energéticamente. Todos los materiales son estables energéticamente. Con respecto a las propiedades magnéticas, observamos que el arsenuro de galio no es magnético, pero cuando absorbe un metal de transición se vuelve magnético. Por ejemplo, cuando coloco manganeso, hay 3 magnetones de Bohr, cobalto 1 magnetón de Bohr, molibdeno 4 magnetón de Bohr y osmio 2 magnetones de Bohr. Observamos aquí la energía de anisotropía magnética. Un valor positivo nos quiere decir que el eje fácil de magnetización está fuera del plano, y un valor negativo quiere decir que el eje fácil de magnetización está en el plano. Con respecto al manganeso y al molibdeno, observamos que su magnetización está en el plano, y con respecto está fuera del plano, el manganeso y molibdeno, y con respecto a cobalto y osmio están en el plano. Para entender por qué este eje de magnetización está fuera del plano o en el plano, decidimos estudiar las propiedades electrónicas y compararla con las del material pristino. Aquí tenemos el arsenuro de galio puro, aquí tenemos el arsenuro de galio con manganeso, con molibdeno, con cobalto y con osmio. Para resaltar son las propiedades electrónicas. Vemos que el manganeso es directo, gamma-gamma, el osmio es directo, MM, el cobalto es indirecto, M-gamma, y el molibdeno es semimetal. Observamos aquí que cerca del nivel de Fermi, los orbitales que están más cerca, por el caso del manganeso y el molibdeno, recuerden que es una magnetización fuera del plano, son DXZ, DYZ, y acá, bueno, por arriba DZ2, DXZ, DYZ, DZ2. Si recordamos estos orbitales, la forma que tienen, vemos que presentan unos lóbulos que salen del plano, están apuntando en la dirección Z. Entonces, su mayor contribución están en Z. Por eso vemos que ellos prefieren la magnetización fuera del plano. Con respecto al cobalto y al osmio, observamos que los orbitales que están más cerca al nivel de Fermi son DXY, DX2 menos Y2, DXY, DX2 menos Y2, DXY, DX2 menos Y2. Si recordamos cómo son estos orbitales, vemos que están en el plano, ¿no? Su mayor contribución está en el plano, por lo tanto, él prefiere tener la magnetización en el plano. Entonces vemos aquí cómo al colocar un metal de transición modifica esa geometría, modifica los tipos de enlaces, y al colocarlo en la matriz arsenuro de galio, pues, y de acuerdo a los orbitales cerca al nivel de Fermi, puede cambiar la anisotropía magnética, la energía de anisotropía magnética en el plano o fuera del plano. Quisimos estudiar posteriormente la iteración de intercambio magnético. Para eso colocamos 2 metales de transición cerca uno del otro a una distancia de 7 angstrom. Para buscar esta interacción de intercambio magnético tenemos que buscar las 9 componentes de la matriz generalizada de Heisenberg. Vemos aquí los resultados en esta tabla. Del lado izquierdo, manganeso, cobalto y molibdeno, y aquí presentamos los valores obtenidos en milielectronvoltio para cada una de estas componentes. Estos componentes se hacen referencia al vector Tsiolkovsky-Morilla.
Esta es la resultante del vector Shaloshitsky-Morilla. La razón de la resultante entre Shaloshitsky-Morilla y el promedio de esta diagonal nos da información acerca de DMI, ¿no? ¿Por qué son importantes estas interacciones DMI? Porque esto es lo que va a hacer, lo que va a crear un magnetismo no colineal, ¿no? Aquí presentamos la energía de anisotropía magnética. ¿Qué nos dicen los resultados? Bueno, con respecto al cobalto, observamos aquí JXX, JYY, JCZ, vemos aquí que estos valores son diferentes, lo que nos dicen que hay una fuerte anisotropía, son negativos, lo que nos indica que nuestro material es ferromagnético, el mayor valor es negativo, lo que nos indica que hay una magnetización, vemos aquí, fuera del plano, ¿no? En el plano, porque el mayor es en X. Con respecto al manganeso, vemos que los valores están muy cercanos, lo cual hay una ligera anisotropía, son negativos, es ferromagnético, el valor más negativo está en Z, lo que nos indica que es fuera del plano. Con respecto al molibdeno, observamos aquí, esos valores tienden a ser, hay poca diferencia, hay una ligera anisotropía, vemos que son positivos, es antiferromagnético, y el valor más positivo es este, 354, en ZZ, lo que nos indica que la magnetización está fuera del plano. Con respecto a la razón, observen, D sobre J, el mayor valor es para el cobalto, o sea, donde se presenta la mayor interacciones DMI, luego le sigue el manganeso y la que tiene menor es la del molibdeno. Vemos aquí una gráfica donde nos muestra la interacción de intercambio magnético. El vector azul es el vector DMI, los vectores que están en dorado representan los espines de los metales de transición. Y vemos aquí, esta es una vista desde arriba y esta es una vista lateral. Para resaltar es que entre más fuerte sea la presencia de DMI, este vector azul se hace perpendicular a los espines, ¿no? Entonces vemos que en nuestros sistemas la presencia del metal de transición hace que haya una fuerte interacción DMI, lo cual hace que esos espines no tiendan a ser paralelos, sino tiendan a orientarse perpendicularmente entre sí, lo que genera un magnetismo no colineal que tiene muchas aplicaciones en la magnetoelectrónica. Nuestras conclusiones, 6 grandes conclusiones. Una primera conclusión nos dice que, bueno, nuestros sistemas son estables, tanto mecánicamente, energéticamente, dinámicamente, y son semiconductores, como sus elementos en el grupo 3D. Vemos que podemos modificar las propiedades de estos materiales puros, arsenuro de galio, ¿cómo? Ya sea colocando una estructura, colocando una capa de grafeno o absorbiendo hidrógeno o metales de transición y buscar aplicaciones en optoelectrónica y en magnetoelectrónica. Vemos que si colocamos grafeno sobre arsenuro de galio, nuestro sistema es dinámicamente estable y es un material mucho más fuerte mecánicamente que el grafeno y el arsenuro de galio solo. El arsenuro de galio es un buen candidato para ser sintetizado con hidrógeno a través de pasivación de hidrógeno en su superficie, como se observó con el nitruro de galio en 2D. El trabajo que hemos realizado nosotros es un trabajo pionero en el magnetismo no colineal, eso es algo muy reciente, y hemos encontrado nuevas formas de diseñar materiales magnéticos no colineales para aplicaciones en magnetoelectrónica. Nuestro estudio provee relevante conocimiento físico para futuros estudios teóricos y experimentales en los sistemas 3.5. ¿Qué viene para el futuro? Bueno, primero, pues continuar nuestra investigación, fundamentalmente en los elementos del grupo 3.5, pero ahora vamos a centrarnos en el arsenuro de boro y el arsenuro de indio. Vamos a estudiar multicapas ahora con estos materiales, pero colocándole grafeno, buscando aplicaciones optoelectrónicas. Nuestros resultados, pues resultados pioneros en cuanto a la magnetización. Queremos profundizar más, todavía hace falta mucho más estudio. Queremos crear ahora multicapas, pero ahora utilizando estos elementos del grupo 3.5 y colocar monocapas de materiales ferromagnéticos. Finalmente, pues bueno, continuar nuestra investigación en este campo fascinante de los materiales ultradelicados y seguir estudiando, caracterizando teóricamente nuevos materiales, nanomateriales para aplicaciones en la nanotecnología. Agradecimientos a la Universidad del Norte, gracias por su apoyo, por facilitarnos los cálculos en el clúster de Granada. A la Universidad de Amberes, gracias por su apoyo, por permitirme la doble titulación, las pasantías que he hecho y por permitirme los cálculos en el superclúster. A mis tutores, el profesor William López,
François Peter y Milora Milosevic, gracias por su apoyo, eternamente agradecido. Al equipo de investigación de la Universidad del Norte, las charlas profundas con el profesor Rafael, con el profesor Camilo, con el profesor Carlos, gracias. Al equipo de charlitas, al grupo Heifa, gracias. Bueno, gracias por su atención. Bueno, muy bien, Alvarito. Excelente presentación. Tenemos tiempo para preguntas, entonces abrimos al público los micrófonos. Sí, Camilo. Gracias. Álvaro, ¿no? Excelente charla, felicitaciones. Realmente me parece que has hecho un trabajo muy bueno, excelente, en donde hay, pues, como tú dices, una exploración inicial y un trabajo novedoso. A mí me llamó mucho la atención, si podemos ir a la página 36, en donde absorbes los metales de transición, porque en las bandas, sobre todo en la de cobalto, yo veo unas bandas pues sin dispersión, unas bandas planas, flat bands. Eso ha estado mucho en boga, pero en otro sistema muy diferente, que es la famosa bicapa de grafeno, que cuando se rota una sobre la otra con un ángulo mágico, que es el ángulo de 1.1 grados, pues se encontró que se vuelve superconductor ese material. Y lo que lo caracteriza es precisamente la aparición de bandas planas, bandas sin dispersión en el nivel de Fermi. Entonces, esto que se ve aquí me llama mucho la atención. Yo no había visto el paper, de hecho no lo había leído y pues me sorprende que pase eso. Incluso en los otros materiales, fíjate que por ejemplo, la primera banda de conducción, en el caso del manganeso, pues también tiene una amplia región en la zona de Brillois sin dispersión. Sí. No sé si has recibido comentarios de la gente que de pronto ha citado este artículo o de alguien al respecto de esa aparición de bandas planas en una zona tan extendida de la zona de Brillois. No hemos basado, como te dije, nos hace falta todavía mucho más estudio en estos sistemas para seguir explorando. Pues en este caso nos concentramos en esa parte de la no colinealidad, magnetismo no colineal, y aquí fundamentalmente tratamos fue como para interpretar el por qué, por ejemplo, el manganeso y el molibdeno preferían ser su eje fácil de magnetización fuera del plano y por qué el osmio y el cobalto en el plano, ¿no? Pero interesante, sí lo habíamos observado, pero no hemos profundizado en esa parte, ¿no? Pero sí, vale tu aclaración y bueno, eso sí, vamos a colocarlo en los trabajos futuros que hay que hacer, ¿no? Sí, sería muy interesante analizar las propiedades de transporte electrónico, porque esas bandas planas hacen que hayan otras interacciones electrónicas que empiecen a jugar ahí y el sistema se vuelve pues, altamente correlacionado y demás, precisamente por esas bandas planas ahí sin dispersión. Gracias, Álvaro. Topológica, no, gracias a ti, Camilo. Ya, hasta de pronto, sí. Vale. Sí, claro. Felicitaciones, Álvaro. Gracias, muy amable, Camilo. ¿Alguien más tiene comentarios? William, adelante. Sí, antes que pregunta, Álvaro, felicitaciones. Este ha sido un trabajo de varios años de dedicación. Aquí se ve, digamos, la capacidad, más allá de la capacidad intelectual de Álvaro, se ve la capacidad de trabajo. Han sido varios años de trabajo duro, de bastante transpiración, digamos así, y de mucha pasión. Entonces, aquí están los resultados. Cada artículo que se fue publicando, pues, digamos que es una gota de esa transpiración, del resultado de esa transpiración. Y hoy en día estamos viendo un excelente trabajo, una excelente presentación, Álvaro, una excelente exposición. Digamos que interesante la pregunta de Camilo, porque sería, digamos, un aspecto a mirar a futuro, a revisar con los otros trabajos, digamos, similares donde se están observando estos resultados.
Entonces, no, Álvaro, solamente felicitarte y yo creo que ya comenzamos aquí, digamos, el primer paso de la etapa final porque faltan 2 presentaciones ya oficiales. Sí. Entonces, pues yo también me sumo a los agradecimientos de Álvaro a todo el equipo de profesores y de estudiantes de doctorado que han estado interactuando con Álvaro en este tipo de actividades, porque eso es un fogueo y ha sido permanente. Y bueno, aquí se ve realmente, en la exposición se ve una presentación excelente realmente como resultado de todo eso, ¿no? Son muchos ingredientes que suman para que hoy se tenga una presentación y un trabajo final como esto. Felicitaciones nuevamente, Álvaro. Gracias, William, y gracias a ti por todo el apoyo, ¿no? Toda la asesoría. Es importante tener ahí juglares, capos ahí apoyándolo a uno, ¿no? Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario más? Javier. Primero el profesor Carlos, que vi que Carlos, levantó conmigo. okay, Carlos. Adelante. No, dale, Javier. Bueno, yo solamente quería felicitarte, Álvaro. Muy buen trabajo, excelente trabajo, mucho esfuerzo. Pero bueno, todos conocemos de tu dedicación, del empuje que le has metido a esto. Y de verdad que muy bonito el trabajo. Y también comparto un poco lo que estaba diciendo Camilo con respecto a esa flat band que tienes ahí, que se ve como interesante de pronto para revisarlo un poco más adelante. Sí, gracias, yo quería gracias, de pronto hacer una pequeña pregunta, claro. pero más que todo de mi ignorancia, ¿ok? Claro. Cuando cuando muestras ahí los fonones, creo que estabas mostrando algunas dispersiones por las que pude ver. Okay. Me pareció que tienes unos modos que son bastante suaves. Sí, exacto. Es decir, aunque son positivos, tienes unos que son casi muy planos. Sí. Lo que me llevaría a pensar que es muy probable que un material así se rompa fácilmente. Es decir, cuando tan pronto tú le tengas algo de temperatura, vas a tener una rotura de ese material. ¿Qué has pensado un poco acerca de eso? Sí, hemos encontrado en la literatura fundamentalmente, y era una inquietud de los referees, pero encontramos artículos donde precisamente por esa parte, digamos, flexural o flexible, vemos aquí que estos modos vibracionales son parabólicos, ¿no? Y muchas veces la convergencia al truncar nuestros cálculos influye en esos resultados. Entonces, yo creo que, digamos, sistemas con mayores convergencias podrían mejorar digamos, estas bandas, estos niveles aquí vibracionales. Pero sí lo hemos encontrado en otros artículos y la defensa fue esa, precisamente por esta parte flexural que tienden a ser parabólicas, estos modos acústicos transversales fuera del plano, ¿no? Ahora hay que mirar también al colocar un sustrato, recuerda que esto es freestanding, ¿no? Si colocamos un sustrato, ¿cómo se modificaría? Que es una de las partes que queremos estudiar ahora en nuestro trabajo. Así como, por ejemplo, el nitruro de galio, cuando lo crecieron, que le pusieron hidrógeno y lo encapsularon en grafeno, fue colocado sobre un sustrato que fue carbonato de silicio en la dirección 001, y queremos mirar ahora el efecto del sustrato en estas propiedades. ¿Sí? Pero tienes razón, es muy flexible esta parte aquí, ¿no? Sí, bueno, pero puede ser lo que tú estás diciendo, que sea una cuestión de convergencia, de pronto en el número de puntos que utilizaste para hacer esto, o inclusive hasta de las fuerzas que tenías para esas superceldas. Bueno, es algo para mirar un poco de pronto en el futuro, Álvaro, a ver qué pasa ahí. De pronto lo que tú dices también con el grafeno puede ser que se corrija un poco eso. Correcto. Pero bueno, de resto me gustó mucho tu presentación, creo que está bastante clara y directo al grano también. Gracias, Carlos, gracias. Felicitaciones. Gracias. Hager. Hola, sí, buenas tardes a todos. Primero, profe Álvaro, felicitarlo.
Gracias a él. Ya se ha dicho bastante sobre el producto de su trabajo, profe. Yo me he disfrutado todas las charlas y he visto cómo han crecido cada vez más en cuanto a contenido y en cuanto a riqueza de investigación, lo que nos muestra, ¿no? Entonces, primero felicitarlo porque una charla digna de un doctorando. Gracias. Sí tengo un par de duditas, pero antes de pronto aportar un poco también a la discusión del profe Camilo, del profe William y del profe Carlos, que llama la atención los flat bands, y de hecho más me llama la atención el hecho de que uno de los integrantes del paper es Milorad, que siempre ha trabajado en superconductividad, por ahí como que él de cálculo de primeros principios no es que esté muy de lleno, y sin embargo como que no notó el flat band ahí, porque esa parte es precisamente el resultado de una interacción ahí, de una fase emergente superconductora. Y entonces no sé desde qué punto de vista habrá que abordar eso, si por Gilbert-Landau o por simetrías con bobuludiones, qué sé yo, pero sí ahí tienes un integrante en ese equipo de ese paper, ¿no? Que es el profesor Milorad, que esa es la especialidad de él prácticamente, superconductividad. Entonces, como para agregar esa parte. Y de la segunda parte de lo de la dispersión de fonones también, no sé si valga la pena decir o preguntarte qué tipo de técnica utilizaste para el cálculo de fonones, porque por ahí, de pronto, si se utiliza Density Functional Perturbation Theory, o sea, o si utilizaste Frozen Phonon, de pronto eso puede también implicar un poquitito en el resultado, porque viste que con Frozen Phonon a veces, cuando la celda no es lo suficientemente grande, la técnica no te permite reproducir todos los modos vibracionales, ¿no? Y de pronto te van a hacer falta modos vibracionales, pero bueno, eso lo sabes tú. Porque Sí, tú el Frozen Phonon técnica. Utilizamos el método de supercelda, sí. Es posible que claro, también por ahí, claro, sí. Claro, entonces de pronto eso también puede tener, no sé, digo yo, puede tener algo y de pronto necesitarías una celda más grande. Pero yo sí tengo una preguntita ya para terminar, Álvaro, además de generar un poco el debate y la discusión un poco ahí, a partir de lo que dijo el profesor. La preguntita era de lo más básico, o sea, cuando tú partes de la superficie 1,1 del arsenuro de galio, ¿por qué cogieron esa superficie? ¿Por la forma que tenía, las simetrías que presentaba, o porque ya en laboratorio había un indicio de esa superficie, o hay otra superficie más estable? O sea, mi pregunta va de ahí, partiendo de ahí. Entonces es como un poquito la duda que me surgió ahí. Claro, en primer lugar, pues estos son, digamos, trabajos pioneros, no se había realizado algo parecido. Lo primero que teníamos, como les decía, es construir esa geometría hexagonal, y estudiando la geometría, que fue a mano, una palabra que te escucho mucho de ti, a mano, miramos y buscando también, observamos que, por ejemplo, el arsenuro de galio había sido crecido sobre superficies 1,1 de metales de transición. Entonces, leyendo esto, dije, bueno, el plano, si crece en 1,1 es porque él puede tomar esa forma. Entonces, al observar la geometría, observamos el plano 1,1 por esos artículos que habíamos visto, y precisamente construimos esa parte hexagonal, ¿no? Y salía la celda unitaria hexagonal. Pero digamos que esta es una propuesta porque no estaba, digamos, a veces en los artículos colocan la celda unitaria, pero no, ¿de dónde sale? Una naturaleza hexagonal, por ejemplo, tipo grafeno, y colocamos el átomo a 1/3, 2/3 en el interior y listo. Pero no sustentan la geometría, ¿ok? Está bien, o sea, más que todo esa, porque era la más apropiada por las simetrías también, pues me imagino, porque tenía la forma tipo grafeno, ¿no? Otra superficie tal vez no presentaba esa geometría. No presenta, correcto. Es el plano 1,1 el que da esa parte hexagonal, correcto. Está bien. Gracias, profe. Ok. Víctor, creo que tiene una pregunta. Gracias a ti, Ángel, por la intervención. Profe, ¿cómo está? Felicitaciones. Gracias, Víctor. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, profe. Bueno, saludos a todos los profesores presentes acá. Rato sin verlos. Espero verlos allá en la universidad ahora que llegue por allá. No he ido todavía. Profe, yo tengo una pregunta que vi en la tabla. ¿Cómo calculó la anisotropía, la energía de anisotropía magnética en la tabla que aparece? Bueno, vamos a ver acá. Creo que es para el último resultado. Ok, esta. Sí, exacto. Bueno, realmente lo que hacemos es
colocamos el eje, escogemos un eje de magnetización, correcto, por ejemplo en Z, y luego cuando colocamos la información para la magnetización, por ejemplo, esto hay que hacerlo con el SOC, el acoplamiento spin-órbita, y tú, por ejemplo, digamos que en este caso tengo un metal de transición, entonces ese metal de transición coloco las componentes de esa contribución magnética en X y en Y y en Z, ¿sí? Luego, por ejemplo, cojo, por ejemplo, la magnetización en X, le coloco valor y los otros 0, o la magnetización en Y, le coloco valor a las otras 0, o la magnetización en Z. Luego miro las energías y hago una resta, por ejemplo, cojo la magnetización fuera del plano con resta en X y fuera del plano con la resta con Y. Entonces, la que me dé más estable, más baja, esa es la dirección que prefiere, ¿correcto? Ok. Otra preguntita. Sí. Yo tengo entendido que el mecanismo de intercambio de los Morilla generalmente se presenta cuando hay un ferromagnetismo débil, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo veo que el ferromagnetismo es un poco fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se determinó que ese era el mecanismo de intercambio que predomina en estos casos? Gracias por la pregunta, Víctor, sí. Bueno, nosotros estos cálculos, bueno, los estudios los hicimos con DFT, pero utilizamos un método que se llama 4SM, 4 estados magnéticos. Ese método fue propuesto en Amberes y lo novedoso es que a partir de resolver esta matriz de Heisenberg, y decimos generalizada porque a partir de ella podemos obtener estos vectores DMI, ¿no? Fundamentalmente, a ver, nosotros tenemos el SOC, ¿no? Si hay un fuerte acoplamiento spin-órbita, resulta que eso va a generar una anisotropía magnética. Y esa anisotropía magnética va a ayudar a estabilizar la magnetización en los materiales bidimensionales, primero. Segundo, cuando se rompe, vimos ahorita que al colocar esos metales de transición había una deformación alrededor de la estructura. Si se rompe la geometría espacial, la simetría espacial, ¿sí? Y se crea digamos, un ferromagnetismo antisimétrico, aparecen estas interacciones Shaloshensky-Morilla. Lo que hace en sí es que esos spines dejen de ser colineales y tienden a alinearse perpendicularmente. Entonces, lo que produce en sí DMI es el rompimiento de la simetría espacial, ¿no? El rompimiento de la simetría espacial, y el SOC también es importante. Además, la interacción ferromagnética antisimétrica, ¿no? Es fundamentalmente. ¿Cómo? Si nosotros miramos aquí... bueno, déjame cerrar todo aquí, ¿oíste? Si vemos, por ejemplo, con el SOC, sabemos que estos materiales magnéticos tienen orbitales D. Tienen, por ejemplo, sin llenar, como en el caso del manganeso, tenemos 3D5. Cuando esos spines interaccionan con los orbitales SP del arsenuro de galio de la matriz, está ese acoplamiento spin-órbita, ¿no? Que va a influir en la anisotropía magnética, en la estabilidad magnética. Los metales de transición rompen esa simetría espacial, produce un ferromagnetismo antisimétrico y que es el responsable del magnetismo no colineal, ¿correcto? Ok, profe. Ok. Sí, pero más que todo eso es cómo se rompe la simetría. Por eso mostramos aquí esas deformaciones estructurales, porque más que, digamos, fuertemente o débilmente magnético es eso, que tengan orbitales D, ¿verdad? Sin aparear, y que puedan contribuir a esa digamos, intercambio con la estructura que se está colocando con la matriz, en este caso arsenuro de galio, ¿no? Ok, y el vector ese de Shaloshensky, ¿cómo determinaron la dirección? Ok, bueno, nosotros vemos aquí, uno podría inferir, si tú miras aquí, de X, de Y y Z, hay unas componentes, ¿no?
Es un vector, tú tienes componentes en X, tienes componentes en Y, Z y puedes buscar una resultante como el vector y buscar la dirección, ¿no? Ahora, ¿cómo se construye estos vectores D? Bueno, estos vectores D, por ejemplo, si yo quiero construir el vector de X, lo que hago es coger las interacciones YZ, por ejemplo, en este caso YZ y ZY, la resta de estos dos dividido entre 2 me da el vector de X. El DY lo busco con las componentes XZ y el Z lo busco con las componentes XY. ¿Sí? No he puesto las ecuaciones aquí, pero eso es lo que hacemos matemáticamente. Ok, listo, profesor, gracias. Ok. A ti, Víctor, gracias por la pregunta. Bueno, muy bien. Creo que nadie más tiene la mano levantada. No sé si alguien Luz Mary, quiere hacer nuestra algo. amiga Luz Mary. Adelante, Luz. Tengo la mano levantada, pero no es para hacer preguntas. Porque Bueno. ya, yo sé que el profesor Álvaro está hecho un monstruo ya. Y no de cara, que quede Por claro. lo feo, por lo feo, Luz Mary. Y no es de cara. No, profe, yo nada más lo quería felicitar por el trabajo y porque verdad que este trabajo le ha sacado más canas de las que ya tenía. Claro. Y sin pelo me ha dejado. Lo mejor es que me ha dejado sin cana. Bueno, y para felicitarlo anticipado por el día de mañana, de doble felicitación. Muy amable, Luz Mary. Gracias. Me hace el favor y deje de estar con su cuento que me va a mandar la torta virtual, que ninguna torta virtual, ni mucho menos. Creo que se la va a dar como el pollo de la casa. Bueno, ¿le cantamos el cumpleaños, Alvarito, o qué? Yo por mi lado voy cantando ya mismo, que ya tengo clase, pero yo sí. Pero sintonicen, porque ustedes ni sintonizan. Uno se va a cantar cumpleaños y uno va por allá, el otro por otro lado, el otro por otro, mejor dicho. Gracias. Álvaro, aquí también es, digamos, importante resaltar en este trabajo que este es un proyecto. Hay que también en los agradecimientos tener en cuenta Colciencia. Okay. Este trabajo es producto de un proyecto que hace años pues sometimos a Colciencia y fue aprobado por Colciencia. Entonces digamos que aquí está el grueso de esa propuesta de investigación que presentamos a Colciencia, pues básicamente la desarrolló Álvaro en su trabajo. Claro que sí, William, voy a agregarlo. Sí, tienes razón. Bueno, parece que ya ahora sí no hay más comentarios y felicitaciones de nuevo, Alvarito, felicitaciones. Gracias, Felipe. Luego vienes tú, ¿no? De verdad, un trabajo inspirador. Entonces, bueno, que sigamos teniendo esto. Gracias. Pues, muchas gracias al público por asistir al coloquio de Física y Geociencias. Invitados cordialmente. Ya saben que solo es programar la visita y pueden exponer aquí sus trabajos. Entonces, Alvarito, muchas gracias por todo, al público también. Nos vemos entonces en el próximo coloquio. Bueno, gracias a todos por la asistencia y bendiciones. Feliz fin de semana. Bueno, y no festejemos el cumpleaños yo. Feliz fin de semana a todos, a pesar de la lluvia. Gracias.